Bien. David. Bien, una vez más, buenos días, que Dios les bendiga mucho, es una bendición volverles a ver. No estaba en mis planes comenzar con un ejemplo bíblico en esta mañana para comenzar el capítulo 6, el capítulo 6 de la carta del apóstol, que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma. Pero vuelvo a repetir, quisiera compartir un episodio bíblico que tuvo lugar en los días de un profeta llamado Ezequiel. Y siempre cuando Dios le quiso llamar la atención a su pueblo, siempre lo hizo a través de los profetas. Y ustedes más que nadie saben de que este pueblo judío era un pueblo tremendamente rebelde, que había probado el amor de Dios, la fidelidad de Dios, ¿verdad? La paciencia de Dios, pero siempre se rebeló en contra de los principios establecidos por Dios y mucho más dejó mal el nombre de Dios. Y cuando Dios le da este mensaje al profeta Ezequiel, el pueblo judío aquí va a ser acusado de inmoralidad espiritual. Y este capítulo 16 de Ezequiel, al cual voy a hacer mención por un momento, habla de la historia del pecado de Israel y su infidelidad al amor de Dios. Y aquí va a ser una descripción detallada del carácter sórdido y despreciable de esta gente que se llamaba, vamos a usar nuestro término actual, de esta gente que se llamaba cristiano. ¿Correcto? Voy a leer algunos versículos, no todos, pero ¿y por qué quiero comenzar con este ejemplo? Para que usted y yo consideremos quiénes éramos, cómo estábamos y de dónde nos sacó Dios. Quizás no es su propia experiencia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a muchos digo, porque ahí estaba yo, por ejemplo, en lo que era licor, la borrachera. A otro Dios, cuando lo llama, de repente estaba en un plan de drogas. De repente, cuando Dios llega a su vida, usted estaba con un matrimonio roto. De repente, cuando Dios llega a su vida, usted estaba en adulterio, en fornicación. Yo no sé el estado en que usted se encontraba cuando Dios lo llamó. Pero vuelvo a repetir, mi propósito en esta mañana es, si bien es cierto que la Biblia dice las cosas viejas pasaron y en el Señor todas son hechas nuevas, también es bien cierto que cada vez que nosotros tratemos de decir y hacer lo contrario a lo que Dios nos manda a través de su palabra, nosotros recordemos antes de decir y hacer lo malo de dónde nos sacó Dios. Dice Ezequiel, capítulo 16, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén. Señor, ¿y qué le voy a notificar? Sus pecados, sus abominaciones, dice Jehová el Señor. Y el Señor comienza a decirle quién eran ellos. ¿Por qué? Porque por otro lado, siempre cuando el pueblo judío quería, cogerse, por decirlo así, boca a boca con Dios, o con cualquiera que quisiera hacerle ver las cosas, él decía, el pueblo judío siempre señalaba a los patriarcas. Y el patriarca por excelencia en el pueblo judío, ¿quién era? Abraham. ¿Correcto? Y entonces Dios le dice, mira, versículo 3, y así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, le dice, tu nacimiento es de la tierra de Canaán,
Tu padre fue amorreo y tu madre getea. O sea, tú eras un idólatra. Cuando yo te llamé, le dice Dios, cuando yo llamé a Abraham, era un idólatra, por si acaso. No es que era lo máximo, no era nada, le dice el Señor. No era nada, eras un idólatra. Tú estabas desahuciado, nadie daba un céntimo por ti. Tu padre fue amorreo, tu madre getea. En cuanto a tu nacimiento, le dice, el día que naciste, ni tu ombligo fue cortado. Ni tu ombligo fue cortado, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. Ojo con eso, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, llévalo a tu vida. Cuando tú estabas sin Dios, alejado de Dios y de la ciudadanía de Dios, ¿quién daba algo por ti? ¿Quién hizo contigo misericordia? No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo como menosprecio de tu vida en el día que tú naciste. Y ese día, dice el Señor, ese día yo pasé junto a ti y te vi sucia, dice, te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, yo te dije, vive. Sí. Te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Versículo 8. Y pasé otra vez junto a ti y te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Cubrí tu desnudez, te di juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Te lavé con agua, fuiste mía. Lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite. Te vestí con bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda. Te atavé con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tus cuellos. Versículo 14. Y salió, después que hice esto por ti, dice Dios, salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, dice, porque era perfecta. Tu hermosura era perfecta, pero ¿qué? Esa hermosura que tú tenías, dice, o que yo te di, no era tuya, era mía, dice el Señor. Mira lo que dice ahí. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. ¿Y cuál es la hermosura que Dios ha puesto en cada uno de nosotros desde el día en que tuvimos un encuentro con Él? A santidad nos llamó el Señor. La santidad es el trofeo más preciado de la gracia que Dios puede poner en la vida tuya y en la vida mía. Versículos 22. Y con todas tus fornicaciones, o sea, cuando ya se vio limpia, cuando ya se vio, ella siguió, ¿verdad? Como ya el Señor perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, yo puedo hacer con mi vida lo que me da la gana. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios es Padre, Dios como Padre me va a perdonar. Y Dios le dice, y con todas tus fornicaciones, tus abominaciones, ¿no te has acordado, le dice, de los días de tu juventud? ¿No te has acordado lo que eras, cómo estabas, dónde estabas y qué hice yo por ti? Dice el Señor. Cuando estabas desnuda, cuando estabas descubierta, cuando estabas envueltas en tus sangres. Vuelvo a repetir, yo no sé en qué tipo de cosas, cuál era tu vida cuando el Señor llegó a tu vida. Y mira el versículo 30 lo que el Señor dice. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. Bueno, he querido comenzar con este ejemplo, vuelvo a repetir, para que consideremos quiénes éramos, cómo estábamos y quién tuvo misericordia de nosotros. Y aquel que tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Quiere que usted y yo guardemos nuestra vida y guardemos nuestra santidad tal como Él es. Sé santo porque yo soy santo y sin santidad nadie me podrá ver.
¿Por qué? Vuelvo a repetir, comenzamos con este ejemplo, porque vayamos al libro que estamos estudiando de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, donde ya hemos enseñado que desde el capítulo 3 de Romanos, versículo 20, hasta el capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo ya nos ha argumentado o nos ha enseñado cómo el hombre en pecado puede ser justificado delante de Dios. Y al comenzar este capítulo 6, el apóstol Pablo va a comenzar a considerar ya no la doctrina de la justificación, que la enseñé la semana pasada, ¿se acuerdan? Y ya no va a considerar la doctrina de la justificación, el tema de la justificación, sino va a entrar a la doctrina de la santificación. Y la palabra santo simplemente significa apartado. Y en el caso nuestro hemos sido apartados del mundo y para conocer a Dios y para servir a Dios. Esa es la palabra santo. No tiene que ver con una aureola en la cabeza, ¿verdad? Ni una, ¿cómo se llama esta? Donde lo ponen, o ponerlo en un altar a alguien. La palabra santo en la Biblia no tiene que ver con esas cosas. Simplemente apartado para Dios. Y el apóstol Pablo, vuelvo a repetir, en este capítulo 6 que vamos a comenzar a estudiar, va a hablar precisamente sobre la doctrina de la santificación. Pero permítame hacer algunos contrastes entre la doctrina de la justificación y la doctrina de la santificación. Ahora, una cosa, justificación y santificación son eventos que tienen lugar solamente en la vida de hombres y mujeres que han recibido y aceptado a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, nada más. No en cualquier hombre o cualquier mujer, ¿verdad?, que desprecia a Dios y las cosas de Dios. Una vez más, justificación y santificación son eventos que solamente se dan en la vida de aquel que ha recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Dije que iba a hacer algunos contrastes entre justificación y santificación. Mire, la justificación es un acto. Viene Dios, yo soy culpable de algo, Él es el juez, y dice, ¿sabe qué? Perdono todos en este caso tus pecados. Es un acto, la justificación es un acto que viene de parte de Dios. La santificación es una obra. Es una obra que se realiza en la vida de uno a través del Espíritu Santo. La santificación es el medio, la justificación es el medio, perdón, y la santificación es el fin. No me voy a detener esto porque voy a enseñarlo más adelante, porque desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8 va a hablar sobre la santificación. La justificación quita la culpa del pecado. La santificación neutraliza el crecimiento y el poder del pecado. La justificación obra por nosotros. La santificación obra en nosotros. En nosotros. La justificación nos declara justos. La santificación nos hace justos. Lo voy a dejar ahí. Versículo 1 del capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Cuando hablamos de Dios y de las cosas de Dios, siempre vamos a encontrar críticos y siempre vamos a encontrar críticas. ¿Me escuchó? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y cuando el apóstol Pablo formula esta pregunta en este verso 1, Pablo, con la agudeza espiritual que lo caracteriza, se adelanta a cualquier interlocutor que pretenda pervertir el mensaje de Dios. Ya pues, ahora ya soy salvo y ahora puedo hacer lo que me da la gana. No, un momentito, dice Pablo. Y ya hemos visto Ezequiel 16. Yo no te llamé, yo no te limpié para eso.
si yo te limpié, dice Dios en el capítulo 16 de Ezequiel, es para que cada día tú te estés limpiando, limpiando y limpiando. No es para que estés cayendo, cayendo y cayendo. Y entonces vuelvo a repetir, en este versículo 1, Pablo con la agudeza espiritual que lo caracteriza, se adelanta a cualquier interlocutor que pretenda pervertir el mensaje de Dios. Iglesia amada, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. El apóstol Pedro nos va a llamar la atención y nos va a decir, ¿sabe, iglesia? Estad siempre preparados para presentar defensa. Pero ojo, dice que cuando alguien venga te pregunte por cosas, ¿no? Y mucho más, y el otro viene creyendo que sabe más que tú y pretende pervertir el mensaje que tú estás dando, ¿cuál debe ser la actitud, dice ahí, con la cual yo debo de responder? Estad siempre preparados para presentar defensa, dice, con mansedumbre, dice. Con mansedumbre. Y dice, y no solamente con mansedumbre, sino con reverencia. Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En primer lugar, iglesia amada, si alguien pretende pervertir el mensaje que tú le estás dando y te quiere llevar por otro lado, tú y yo hemos sido llamados a defender nuestro cristianismo, nuestra fe, dice acá, con mansedumbre. Con mansedumbre. O sea, que yo tengo que hacerlo con cortesía. Sí, pero el otro me está atacando y me está diciendo esto. Acá dice con mansedumbre. Acá dice que hay que hacerlo con cortesía. No dice que hay que hacerlo con arrogancia. O sea, porque tú sabes la Biblia, sabes mucho de la Biblia, puedes opacar al otro. Deja eso de lado, dice Dios. No con arrogancia, sino hazlo con simpatía. Hazlo con simpatía. Y dice más, dice con reverencia, dice. O sea, pastor, que tengo que arrodillarme y postrarme ante el otro que me está atacando y toda esa cosa. No, no está diciendo esto. Cuando dice con reverencia, es que cuando tú le contestes a él o defiendas tu fe, sea con un tono, dice, que Dios se pueda complacer escuchar. ¿Me dejo entender? Que sea con un tono, wow, dice Dios, mira, la capacidad espiritual que fulano o fulana tiene para defender su fe, para defender su cristianismo. Y qué agradable es lo que dice Dios, qué agradable es lo que él o ella le está diciendo a esa persona. Y de ahí que la palabra, el salmista va a decir, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de Dios, delante de Dios. Y dice, nuestra fe, hermano amado, iglesia amada, nuestra fe debe ser un descubrimiento de primera mano. Nuestra fe debe ser un descubrimiento de primera mano. ¿Qué cosa quiere decir, pastor? Que vivas lo que predicas. Vive lo que predicas. Debe ser un descubrimiento de primera mano. Hermano amado, una buena conducta va a callar toda calumnia. Una buena conducta va a callar o a apagar toda calumnia. Una buena conducta, ¿verdad?, va a callar, va a desarmar toda crítica. Y entonces, ante la respuesta a la absurda pregunta del verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2, en ninguna manera, dice Pablo. O sea, rechazamos tajantemente este tipo de pensamiento. ¿Por qué? Versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él?
Los que hemos muerto, o sea, hay un episodio en tu vida que transcurrió hace tiempo atrás. Cuando tú tuviste tu encuentro personal y aceptaste a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida, dice la palabra que tú moriste para el pecado. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿A quién se refiere a los que hemos muerto? A los que nos llamamos cristianos. ¿Cuándo fue ese evento que me llevó a morir? Romanos 5:6, ¿qué dice? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Hace cuántos años murió Jesucristo? Hace 2000 años atrás. ¿Cuándo fue que yo morí al pecado? Hace 2000 años atrás, en primer lugar. Ese día que Jesucristo estaba muriendo allí en la cruz del Calvario, en ese monte, ¿verdad? Llamado el Gólgota. Estaba pagando por tus pecados y los míos. Allí, pero pastor, hace 2000 años yo no había nacido. Sí, pero tu cristianismo, ¿verdad? Tu aceptación a Él como Señor y el Salvador de sus vidas, Él ese día lo estaba llevando en sus lomos. Ahí estabas muriendo tú y yo al pecado, hace 2000 años atrás, en el aspecto espiritual. En segundo lugar, mi muerte tuvo lugar ese día que yo reconocí mi pecado, ¿verdad? Y me reconcilié con Dios. Me reconcilié con Dios. Escúcheme, en un sentido general, la muerte acaba con todo, ¿sí? ¿Estamos? En un sentido general, la muerte acaba con todo, no en un sentido espiritual, que es muy diferente. La muerte acaba con todo. ¿Se acuerdan lo que decían los abuelos? ¿Muerto el perro? Bueno, en un sentido general, la muerte acaba con todo. ¿Cómo qué, pastor? Enfermedades, aflicciones, sufrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando alguien muere, aparentemente se acaba todo. Por eso digo en un sentido general. En el sentido espiritual, usted y yo, creyentes, usted y yo, hemos muerto en relación con el pecado. No quiere decir que no pecamos. ¿Estamos? Ya no estamos ligados. Ya no estamos ligados al pecado. Ya no somos amigos del pecado. ¿Caemos? Sí, Señor. Sí, señora, caemos. Y ya le voy a mostrar algunas cosas en las formas en que caemos. Pero espiritualmente, vuelvo a repetir, usted y yo hemos muerto en relación con el pecado. Vale decir que en Cristo yo he sido limpiado de todo resto y de todo rastro de pecado. Yo cristiano. El pecado en mi vida no tiene poder. Ya no tiene ese poder. El pecado en mi vida ya no tiene ese poder. Y se supone que si soy de Cristo y estoy en Cristo, ¿cómo es que yo voy a seguir viviendo para pecar? Es imposible. En la vida de un cristiano es imposible que el que haya tenido un encuentro verdadero con Jesucristo, es imposible que siga pecando. Por eso el mensaje en esta mañana, hermanos, es cuidado. Tengamos cuidado por las cosas que decimos y por las cosas que hacemos. Es imposible. No tengamos un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. No seamos creyentes el día domingo y el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado hacemos con nuestra vida lo que nos da la gana. ¿A quién dejamos mal? Es a Dios. ¿A quién dejamos mal? Es a Dios. Si yo soy en Cristo y si soy de Cristo, ¿cómo es que voy a seguir viviendo para pecar?
¿No se puede? Por supuesto que no se puede. ¿Por qué? Porque ahora yo he sido limpiado y lavado con la sangre preciosa de Jesucristo. La tercera persona de la Trinidad está en mí, y se supone que yo debo de ser una fuente de bendición para otros, Pero es lamentable que muchas veces nuestra vida, estoy tomando el ejemplo de una fuente, no solamente muchas veces somos bendición para otros, sino también somos maldición para otros, que no debe de ser. ¿Por qué? A ver, busque Santiago, capítulo 3, versículo 10. ¿No? Hoy me encuentro con el pastor. Pastor, lo abrazo a mi pastor. Pastor, te amo. Pastor, te bendigo. Mañana me encuentro con fulano. Ese es un desgraciado. Y te pones a prejuiciar, porque somos bien prejuiciosos somos. La palabra prejuicio, ¿no? ¿Qué es la palabra prejuicio? Lanzamos juicio antes de, por eso pre. Y muchas veces no es verdad lo que decimos. No es verdad lo que decimos. Y muchas veces decimos lo que presuponemos. Y es interesante lo que dice Santiago, porque Santiago ahí está hablando de la boca. Y la primera cosa que muchas veces nos hace caer, ¿verdad?, es nuestra maravillosa boca. Dice Santiago, de una misma boca proceden bendición y procede maldición. De ahí que la Biblia dice, el sabio calla y el necio habla. Cuando alguien viene y me dice algo, quizás aquella persona quiere que yo como pastor tome decisiones ya, o diga, no te preocupes, hermano. Hermano, una de las cosas que hemos aprendido en esta carrera cristiana es escuchar, evaluar y actuar. Escuchar a las dos partes, hablar con las dos partes. Claro, hermano, no te preocupes, ya hablé con fulano, ya te arreglado el asunto. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Pero no podemos de buenas a primeras dejarnos mover por nuestros sentimientos, nuestras emociones, sin antes evaluar. El sabio calla y el necio habla. Y Dios, Santiago también creo que dice que Dios nos ha dado dos orejitas para escuchar y solamente una boquita para hablar. O sea, vamos a tranquilizarnos, vamos a escuchar, vamos a evaluar las cosas y después vamos a actuar. Pastor, pero que no sea de aquí a 2 años, no te preocupes. Lo hacemos en el tiempo del Señor. Verso 11. ¿Acaso alguna fuente, por una misma abertura, echa agua dulce y agua amarga? Y lamentablemente muchas veces esa es la vida de aquellos que los llamamos cristianos. Hoy día bendecimos y mañana maldecimos. Pastor, ¿eso es pecado? ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo viviremos en él? ¿Acaso alguna fuente por una misma abertura echa agua dulce y amarga? Hacer esto es sin lugar a dudas contrario a la nueva naturaleza que ahora usted y yo tenemos en Cristo. El creyente genuino nunca contradice su profesión de fe. Escuchen eso.
El creyente genuino nunca contradice su profesión de fe. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? En otras palabras, lo que el apóstol le está diciendo, ¿sabes qué, hermano amado? Deshazte del pecado, hombre. ¿Qué haces conviviendo con él? Pastor, ¿qué pecado? De repente malos pensamientos. ¿Qué pensamientos te atreves a tener cuando estás solo allí en tu cuarto? Y estoy hablando en el sentido general. Porque muchas veces también yo estoy solo en mi cuarto. ¿Qué cosas, verdad, me permito ver cuando estoy allí, vamos a usar la palabra, en mi soledad? ¿Qué cosas te permites leer? ¿Qué pensamientos vienen a tu mente? Que de repente atrofian tu mente. ¿O qué deseos? ¿Buenos deseos o malos deseos? ¿Qué recuerdos te vienen allí? Cuando cosas malas vienen, ¿verdad? Cuando estamos solos de repente en casa, y yo como creyente sé que esto no viene de Dios, ¿qué hago? Lo he hecho, lo pongo a un lado. Señor, esto no es tuyo, en el nombre de Jesucristo, Padre, lo desecho y tengo palabra de Dios en mi vida para comenzar, ¿verdad?, a bendecir, a alabar, a adorar a Dios. No hay otra. Tenemos que deshacernos del pecado. Tú no puedes ser un santo en la congregación y ser un diablo en tu casa. No puedes ser un santo aquí día domingo. Aleluya, gloria a Dios, a su nombre, gloria. Y después cuando regresas a casa, no podemos, no puedes. Muchos hablan con impecable cortesía a los extraños, predican del amor y de la amabilidad, pero saltan y se ponen furiosos por nada con su familia. Alguien ha venido con chismes al pastor. Sí. Alguien ha chismeado al pastor. No puedes hacer eso, hermano. No puedes ser una fuente de bendición y por otro lado una fuente de bendición. No puedes que en tu vida haya agua dulce y también agua amarga. No puedes hacer eso, ¿verdad? No es nada del otro mundo el usar una lengua muy piadosa el día domingo y ser soez y blasfemo el día lunes. Esposos, chocando.